Fernando. Acá también. Buenos días, señores consejeros electorales y señoras consejeras electorales, secretaria del Consejo y vocales de la 10 Junta Distrital Ejecutiva. En cumplimiento a los artículos 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 80, numeral 1, inciso A y numeral 3 del propio ordenamiento legal, así como los artículos 7, numeral 1, inciso B, 11, numeral 1, inciso D, 12, numeral 2, párrafos 2, 3 y 13, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Siendo las 10 horas con 33 minutos, iniciamos la octava sesión de tipo extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por lo que solicito a la Secretaría del Consejo verificar la existencia del quórum legal para esta sesión. Buenos días, con mucho gusto. Consejera Presidenta, se encuentran presentes en este recinto las y los integrantes del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, ciudadana Teresa de Jesús Bravo Hinojosa en su calidad de Consejera Presidenta, la de la voz ciudadana Petra Frías Lares en calidad de secretaria de este Consejo, con voz pero sin voto. Igualmente se encuentran presentes en su calidad de consejeros y consejeras electorales propietarias Sandra Luz Moreno Calderón, Carolina Moreno Cornejo, María Trinidad Camargo Pintor, María Elena Ayala García, Francisco Martínez Parra y Saúl Rocha Arias. Concurren también con voz pero sin voto en su carácter de vocal y encargadas de despacho de la Junta Distrital Ejecutiva en los términos del artículo 76, numeral 1 de la LEGIPE, Magda Mirella Carrión Navarro, encargada de despacho de la Vocalía de Organización Electoral, Marco Antonio Villaseñor Díaz, vocal del Registro Federal de Electores, y María Guadalupe Zamudio Almanza, encargada de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De manera que para efectos de esta sesión extraordinaria hay una asistencia de 6 consejeros y consejeras electorales, la presidencia del Consejo y la de la voz, por lo que existe quórum para su celebración, consejera presidenta. Gracias, Secretaría del Consejo. Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, declaro formalmente instalada la octava sesión de tipo extraordinaria de este 10 Consejo Distrital. Para continuar con el desarrollo de la sesión, le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día. Claro que sí, consejera presidenta, señores y señoras integrantes de este Consejo Distrital. El orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato el 7 de abril de 2025. Informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 3. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 4. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes al número y ubicación de casillas por causas supervenientes. Punto número 5. Informe sobre las medidas tendientes a garantizar la operación de las casillas especiales en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 6. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se designa el funcionariado operador técnico del sistema de consulta en casillas especiales C y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. Punto número 7. Informe sobre la publicación de la lista que contiene la ubicación e integración
de las mesas directivas de casillas seccionales en los estrados, edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. Punto número 8. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa al funcionariado electoral responsable de su operación. Punto número 9. Informe del seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Punto número 10. Informe sobre la cancelación de solicitudes de trámite y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial para votar en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 11. Informe sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. Punto número 12. Informe sobre el estadístico del padrón electoral y lista nominal, así como su cobertura, en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 13. Informe sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. Punto número 14. Informe sobre el segundo taller de capacitación a supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. Punto número 15. Informe sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. Punto número 16. Informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. Punto 17. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los espacios propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas, de personal y medidas de seguridad a implementarse, considerando los escenarios extremos que podrían presentarse. Número 18. Informe de la Presidencia del Consejo sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 19. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la designación de supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, capacitadores electorales, así como personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva. Punto número 20. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y o materiales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación del personal que fungirá como enlace de comunicación y a la persona responsable de traslado. Y punto número 21. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el orden del día que fue circulado con antelación. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no hay intervenciones, por favor consulten la Secretaría si se aprueba el orden del día. Consejeros y consejeras electorales, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos mencionados. Los que estén por la afirmativa, por favor manifiesten o levantando la mano. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Gracias, secretaria de este consejo. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Antes de continuar, consejera presidenta, con el desahogo del orden del día y con fundamento en el artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno al análisis de su contenido. Secretaria del Consejo, procede a hacer la consulta que solicita. Señores consejeros y consejeras electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que previamente fueron circulados. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifiesten levantando la mano. Gracias.
Quedó aprobado por unanimidad. La dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejera presidenta. Gracias, Secretaría del Consejo. Proceda con el desahogo de la sesión y dé cuenta del primer punto del orden del día, por favor. Claro que sí. El primer punto del orden del día es el correspondiente a la aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato el 7 de abril de 2025. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el proyecto de acta señalado. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Si no hay participación, le pido a la Secretaría del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acta que se presenta. Consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato el 7 de abril de 2025, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos el acta mencionada, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este punto le pido a la maestra Magda Mireya Carreón Navarro, encargada de despacho de la vocalía de organización electoral, que comente sobre el informe que presenta. Adelante, maestra. Gracias, consejera presidenta. En este punto se informa sobre el procedimiento de los electores que presentaron sus solicitudes para ser observadoras o observadores electorales en este proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Este procedimiento está orientado para asegurar la transparencia e imparcialidad del procedimiento electoral, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho a las observaciones electorales de manera estructurada y reglamentada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que las personas podrán presentar su solicitud de forma presencial o virtual a través del portal público de observadoras y observadores electorales. Siendo así, se les recuerda también que el 7 de mayo del 2025 es la fecha límite para presentar las solicitudes. Uno de los requisitos obligatorios es tomar el curso de capacitación, ya sea presencial o virtual. Sobre el número de ciudadanos y ciudadanas que han presentado su solicitud de acreditación ante esta 10 Junta Distrital Ejecutiva, se informa que hasta el 22 de abril del presente año se han presentado las siguientes solicitudes. El total de solicitudes son 474. Las que están pendientes para tomar el curso son 117. Las que ya tomaron el curso son 51. Con observaciones tenemos 222. Las que presentaron que se encontraron como militantes de partidos políticos fueron 65. Registradas en el Sistema Nacional de Registro de Candidatos son 12. Los que son militantes y están en el Sistema Nacional del Registro son 2 y aprobados son 5. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, maestra Magda Mireya Carreón Navarro. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar en este punto? Si no hay participaciones, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria del Consejo. Nuevamente solicito a la maestra Magda Mireya Carrión Navarro que comente sobre el proyecto que se pone
a consideración de este consejo. Adelante, maestra. Gracias, consejera presidenta. En el presente acuerdo se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato para este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con la finalidad de que se aprueben 51 electores que presentaron su solicitud y cumplen con los requisitos que señala el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ser observadores electorales. Asimismo, se hace mención que dichos observadores y observadoras acreditadas en el presente acuerdo deberán conducirse conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, maestra Magda. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer alguna intervención en este punto? De no ser así, le pido a la secretaria del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acuerdo que se presenta. Consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Consejera presidenta, quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal en el estado de Guanajuato, por el que se aprueban los ajustes al número y ubicación de casillas por causa superveniente. Gracias, señora secretaria. Maestra Magda Mireya Carrión Navarro, le solicito que comente, por favor, sobre el proyecto de acuerdo que se menciona. Gracias, consejera presidenta. En este punto se presenta la lista de ubicación de casillas de acuerdo al estadístico del padrón y lista nominal con corte al 11 de abril del 2025, el cual esta 10 Junta Distrital Ejecutiva realizó la proyección definitiva con la lista nominal, proyectando las siguientes casillas seccionales. Casillas seccionales tenemos 328 en total. Casillas básicas, 293. Casillas contiguas, 34. Y casillas especiales, 1. Tenemos una casilla a la baja y es la sección 1886, contigua 1. Y asimismo se van a aprobar, se somete a aprobación 2 cambios de domicilio, que es la 1881 básica y la 2646 básica. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, maestra Magda Mireya Carrión Navarro. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? De no ser así, le pido a la secretaria del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acuerdo que se presenta. Consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los ajustes al número y ubicación de casillas por causas supervenientes, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Consejera presidenta, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto en el orden del día es el informe sobre las medidas tendientes a garantizar la operación de las casillas especiales en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este punto voy a ceder el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz, vocal del Registro Federal de Electores, para que por favor mencione el contenido del informe referido. Adelante, licenciado Marco. Con gusto, consejera presidenta, estimadas y estimados integrantes de este Consejo Distrital y demás ciudadanía presente.
En base a lo ya referido por esta presidencia, en este informe, tal como lo establece el artículo 253 en su numeral sexto, artículos 258 o 269, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocida por sus siglas como LEGIPE, el artículo 251, numeral 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como los procedimientos establecidos en el anexo 8.1 del Reglamento de Elecciones, determinan que la operación de cada casilla especial será mediante el sistema de consulta de casillas especiales, conocidos por sus siglas como SICSE. Dentro de los objetivos principales del SICSE es brindar certeza y agilidad al procedimiento de votación de las casillas especiales, ya que su diseño permite a los funcionarios de las mesas directivas de casillas especiales revisar la situación que guarda cada ciudadano sobre sus derechos político-electorales. Este 10 Consejo Distrital aprobó el día 14 de marzo de 2025 la lista que contiene la ubicación de una casilla especial que se instalará el día de la jornada electoral el próximo día 1 de junio de 2025. Acorde a la circular del FE 05 del año 2025, emitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, refiere a la instalación de las casillas especiales y la operación del SICSE para la jornada electoral del próximo 1 de junio de 2025. Acorde al cronograma de actividades para casillas especiales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024, por sus siglas PEEPFJF, el 17 de abril de 2025 se aprobó por la 10 Junta Distrital en el estado de Guanajuato al personal que fungirá como operadores del sistema de consultas de casillas especiales, así como las computadoras portátiles que serán utilizadas en las casillas especiales que se instalarán el día de la fecha mencionada. Esto dentro del ámbito territorial de este 10 distrito electoral, mismos que serán propuestos a este Consejo Distrital para su aprobación. Con el propósito de dar cumplimiento a la operación de la casilla especial mediante el SICSE, conforme lo establece el propio reglamento en el numeral 8.1 mencionado, el día de hoy se cuentan con los siguientes insumos requeridos para la carga y operación de dicho sistema. 2 equipos portátiles modelo E14 marca Lenovo, 2 lectores de código de barra unidimensional tipo pistola, uno para cada equipo portátil de cada casilla especial, 2 dispositivos lectores CD de DVD, los cuales se utilizarán para la grabación del acta de electores al cierre de la casilla especial y, si es el caso, para leer el CD con el libro negro, esto en caso de contingencia. Se proporcionarán 2 memorias USB para cada casilla especial, una con capacidad de 64 GB con la llave del cifrado y la otra también con la misma capacidad para la lista nominal y la lista del libro negro. La preparación y recepción de las memorias USB con llave de cifrado y listados nominales se entregarán a esta Junta Distrital Ejecutiva para su revisión y operación del propio SICSE, mismo que se instalará en los equipos de cómputo designados para su operación en la casilla especial. El 13 de marzo del presente año, las y los titulares de las vocales ejecutivas distritales recibieron la información relativa a los recursos ministrados para la operación de las casillas especiales que estriban en alimentos, simulacros, sesión de demostración y la propia jornada electoral, así también como para el traslado de cada operador, combustibles y viáticos en caso de ser requeridos. A fin de llevar a cabo la capacitación y simulacros, se procederá en su momento a la instalación de la base de datos SICSE, la que se conformará con los archivos de la lista nominales de electores definitivas con fotografía, archivos de reimpresiones y la relación de ciudadanos que no podrán votar por encontrarse en alguno de los supuestos que establece la normatividad en materia registral, libro negro. Ciudadanos que no recogieron su credencial de elector, credenciales robadas, duplicadas, con pérdida de vigencias, baja por documentación apócrifa o por datos personales y domicilios irregulares, menores de edad, pérdida de nacionalidad, credenciales de ciudadanos residentes en el extranjero y de las personas que por algún proceso judicial no gozan de sus derechos políticos electorales y las credenciales pertenecientes a ciudadanos con reporte de defunción. El personal involucrado en la operación de las casillas especiales, que son los 2 operadores y suplentes, recibirán en su momento el curso de capacitación para su uso y manejo del SICSE. Esto en propuesta tentativa del 5 al 28 de mayo de 2025. Este sistema se diseñó para garantizar el derecho al sufragio de los electores que por alguna razón
el día de la jornada electoral se encuentran en tránsito y no podrán ejercer su voto en la casilla que corresponde. Acorde a las fechas programadas en el cronograma de actividades de casillas especiales, se llevará a cabo los simulacros en sitio, inclusive con la invitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, donde se realizarán los ejercicios de votación con la operación del SICSE. Finalmente, entre el 29 y 30 de mayo se realizará el proceso de inicialización y validación final e informe sobre la recepción de las contraseñas de acceso de la casilla seccional especial, validando los datos de la casilla especial y las medidas de protección en los equipos de cómputo para su operación, esto en presencia de los integrantes del 10 Consejo Digital de esta entidad. Siendo cuanto que informar, quedo atento a sus precisiones. Gracias. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe rendido. ¿Alguien desea participar en este punto? Si no hay participaciones, le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El sexto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se designa el funcionariado operador técnico del sistema de consulta en casillas especiales y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el Distrito Electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. En este punto nuevamente voy a ceder el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz para que por favor comente sobre el proyecto de acuerdo que se presenta a este consejo. Adelante, licenciado. Gracias, consejera presidenta. Con su anencia, quiero hacer mención que en fecha 5 de febrero de 2025, a través del acuerdo INE-CG 57 del año 2025, se aprobó el modelo de casilla seccional, así como el diseño e impresión de la documentación electoral federal para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y el modelo de casilla seccional única para las elecciones concurrentes. Como antecedente, este Consejo Digital aprobó a través del acuerdo número A06/INE/GTO/CD10 de fecha 14 de marzo de 2025, la lista que contiene el número y ubicación de casillas especiales que se instalarán para la jornada electoral el día 1 de junio de 2025. Lo anterior conforme al reglamento de elecciones, el cual dispone que los consejos distritales presentarán a consideración del Pleno el proyecto de acuerdo por el cual se designa a los operadores del equipo de cómputo para cada una de las casillas especiales que se instalarán en este distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias. El artículo 255 del mismo reglamento, en su numeral primero, define que la operatividad de cada casilla especial será mediante el sistema SICSE, conforme a lo establecido en el artículo 269, numeral 2, de la LEGIPE y los procedimientos establecidos en el anexo 8.1 del reglamento. Por lo anterior expuesto, se presenta el anexo 1 en el presente proyecto de acuerdo, la lista que contiene el nombre y cargo del funcionariado que operará los equipos de cómputo en la casilla especial que se instalará en la demarcación territorial de este 10 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, así como la descripción de las computadoras portátiles y de los lectores de códigos de barras asignados a la casilla especial, así como la lista que contiene el nombre y cargo del personal suplente de la vocalía del Registro Federal de Electores que cubrirá por causas supervinientes las eventuales ausencias de la y el operador designados en la casilla especial referida, el cual se aprecia en el anexo 2. Voy a permitir dar una lectura a ambos anexos. En el primero tenemos como operadores a el ciudadano Juan Valderas Espitia y a la ciudadana Gabriela Serna Gómez, quienes tendrán el cargo de operador y operadora del sistema respectivamente, con los equipos de cómputo antes mencionado, que son marca Lenovo, el modelo E14, ambos equipos, así como cada uno contará con su lector de código de barras unidimensional tipo pistola. Así también, a efecto de, como se mencionó al inicio, estará la ciudadana María Dolores Chávez Murillo, quien ocupará el cargo de suplente con número de empleado del INE 9857 para que pueda suplir a alguno de los operadores en caso de conflicto. Siendo cuanto por informar a este consejo, quedo atento a sus precisiones. Gracias. Gracias, licenciado Marco.
Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Si no hay intervención, le pido a la Secretaría del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acuerdo que se presenta. Con mucho gusto, consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al funcionariado operador técnico del sistema de consulta en casillas especiales y del equipo de cómputo de la casilla especial que se instalará en el distrito electoral el día de la jornada electoral, así como la lista de reserva para sustituir eventuales ausencias, sírvanse de manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Consejera Presidenta, quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de referencia. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto en el orden del día es el informe sobre la publicación de la lista que contiene la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas seccionales en los estrados, edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. En este punto le pido a la maestra Magda Mireya Carrión Navarro que explique brevemente sobre el informe mencionado. Gracias, consejera presidenta. Con fundamento legal en el artículo 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde establece que las presidencias de los consejos distritales aprobarán la lista de ubicación de casillas, ordenarán la publicación a más tardar el 15 de abril del año de la elección y entre el 15 y 25 de mayo ordenará en su caso una segunda con los ajustes correspondientes. El artículo 257 de la misma ley menciona que las citadas publicaciones se fijarán en edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en medios electrónicos que disponga el instituto. Además, el artículo 272 de la citada ley establece que los consejos distritales darán publicidad a la lista de los lugares en donde habrá de instalarse las casillas y un instructivo para votar. Por tal razón, se informa que esta 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato, luego de celebrar la segunda insaculación a partir del reporte que se generó mediante el SUC, o sea, el Sistema de Ubicación de Casillas, se obtuvo las direcciones y así como los nombres y cargos de los funcionarios asignados para cada casilla aprobados por el Consejo Distrital. Se integró el insumo principal de la publicación denominada Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casillas, conocido normalmente como encarte. El armado del encarte se realizó de la siguiente manera: una cubierta de acetato, una portada, el instructivo de cómo votar, la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y una base de papel de cartón externo que es de un material rígido. Para la publicación de este documento se integraron 3 equipos de trabajo, colocando en total 66 encartes, distribuidos en los inmuebles en los siguientes municipios: 20 en Cortázar y Jaral del Progreso, 20 en Salvatierra y Santiago Marabatío, 26 en los municipios de Uriangato, Moroleón y Yuriria. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, maestra Magda Mireya Carrión Navarro. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra en este punto? De no ser así, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, consejera presidenta. El octavo punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa el funcionariado electoral responsable de su operación. Gracias, señora secretaria. En este punto solicito nuevamente
a la maestra Magda Mireya Carrión Navarro, que comente sobre el contenido del proyecto de acuerdo que se menciona. Gracias, consejera presidenta. Este acuerdo que se presenta es más que nada para aprobar los CRIT fijos y los CRIT itinerantes, que en realidad son 4 CRIT fijos y están ubicados en Cortázar, Jaral del Progreso, Salvatierra, Yuridia, y es importante mencionar que Yuridia está con Santiago Marabatío, y de los itinerantes son 82 en total. ¿Y es cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, maestra Magda. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra en este punto? Si no hay intervención, le pido a la secretaria del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acuerdo que se presenta. Claro que sí, consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de la casilla y se designa el funcionariado electoral responsable de su operación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Consejera presidenta, quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado. Muchas gracias, secretaria del Consejo. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El 9º punto del orden del día se refiere al informe de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. En este punto le pido una vez más a la maestra Magda Mireya Carrión Navarro nos exponga sobre el contenido del informe que presenta. Gracias, consejera presidenta. En este punto, para garantizar el cumplimiento de las actividades durante el desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se cuenta con las figuras de los supervisores electorales y con capacitadores asistentes electorales por un periodo del 1 de febrero al 10 de junio del 2025, quienes son los encargados de desempeñar las actividades operativas en materia de asistencia electoral. Asimismo, se informa que las actividades en las que participan son las siguientes: ubicación de casillas seccionales, el cual esta actividad se ha realizado al 100%. Publicación del primer encarte. Esta actividad está realizada al 50% porque se está en espera de un segundo encarte. Preparación y distribución de la documentación y material electoral de las presidencias de las mesas directivas de casilla, el cual se informa que está pendiente. Seguimiento de paquetes electorales, igual, está al pendiente. Sistemas de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, se informa que en estos momentos se están haciendo las pruebas y las prácticas, que quedan pendientes todavía 2 simulacros, que es el día 8 y el día 18 de mayo. Mecanismos de recolección, igual se están haciendo pruebas. Cómputos de elección, pues está pendiente. Conforme a la información antes señalada, hasta el momento, en la Junta Distrital Ejecutiva se ha logrado cumplir con las líneas de acción programadas de asistencia electoral en tiempos establecidos con el personal contratado para su fin y coadyuvar las consecuencias de los fines institucionales. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, maestra. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, se pone a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea participar en este punto? De no ser así, le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto en el orden del día es el informe sobre la cancelación de solicitudes de trámite y bajas correspondientes de la ciudadanía que no acudió a recoger la credencial para votar en el plazo legalmente establecido en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este punto le pido al licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz que comente sobre el informe señalado. Adelante, licenciado. Con gusto, consejera presidenta.
El artículo 155 de la LEGIPE, en sus párrafos 1 al 5, dispone que las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos residentes en el territorio nacional que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar, a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquel en que se haya presentado, serán canceladas. Asimismo, el reglamento para la destrucción de los formatos de credencial y credenciales para votar aprobadas por el Consejo General mediante el Acuerdo 231 del año 2014 y en el procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámites y aplicación de las bajas correspondientes, en el artículo referido de este informe, en su versión 1.11, aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia, mediante el Acuerdo 03 de febrero de 2024, establece las actividades que se deben ejecutar para atender la disposición legal. Para el año 2025, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento que se refiere, se establecieron que los formatos de las credenciales para votar cuyas solicitudes hubieran sido canceladas en términos del artículo antes mencionado, 155, fueron retirados de las oficinas o de los módulos del INE correspondientes al domicilio de la ciudadanía el día 28 de febrero de 2025. En este sentido, concluidas las actividades de la verificación y lectura de los formatos de credenciales para este distrito electoral, se aplicaron un total de 300 bajas en los 6 módulos de atención ciudadana, mismo que se aprecia en el cuadro que se describe a continuación. Módulo 11-1051, 128, 11-1052, 70, 11-1053, 35, 11-1054, 36, 11-1055, 10 y 11-1056, 21. Concluida la lectura del 100% de los formatos de credencial, se consultó mediante el componente de la cancelación de solicitudes de trámites del CIRPE, asegurándose de que no hubo credenciales pendientes de lectura, informando a la titular de la vocalía del Registro Federal de Electores de Junta Local en esta entidad, mediante correo electrónico con copia a la titular de la Jefatura de Depuración al padrón de esta misma entidad. Se conformaron los paquetes donde se integraron con los formatos de credenciales para votar que fueron afectados mediante el sistema referido para su remisión a la vocalía del Registro Federal de Electores en esta entidad de la Junta Local, conforme lo establece el plan de trabajo emitido por la propia dirección del ejecutiva del Registro Federal de Electores, ordenándolos por módulo de atención ciudadana, sección y orden alfabético. Una vez que se integró el paquete con el total de las credenciales para votar, se remitieron los formatos referidos a la Comisión Local de Vigilancia de esta entidad para su verificación y lectura, tal como lo establece el procedimiento multicitado, para poder hacer la cancelación de solicitudes de trámite de aplicación correspondientes al artículo 151, versión 1.1. Siendo cuanto, quedo atento a sus comentarios. Gracias. Gracias, licenciado Marcos. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el citado informe. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no hay intervenciones, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día se refiere al informe sobre el cierre de la campaña de credencialización y del resguardo de credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares. Gracias, vocal secretaria. Licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz, nuevamente le solicito que comente sobre el informe que presenta. Gracias, consejera presidenta. Integrantes de este distinguido consejo. Como bien refiere, en el propio anexo 11 son 2 informes que se rinden dentro del mismo, en el cual me referiré al inicio que es de la campaña, el cierre de la campaña de credencialización. Conforme lo establece el artículo 146 de la LEGIPE, es conocido que el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con número 2495 de año 2024, se aprueban los lineamientos que establecen plazos y términos para el uso del padrón y lista nominal de electores para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación en el año 2024-2025. Tal acuerdo señala que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción y o actualización hasta la fecha del día 10 de febrero de 2025 o bien solicitar la reposición de esta por causa de robo, extravío o deterioro grave hasta el 28 de febrero del mismo año, estarán disponibles
en los módulos de atención ciudadana donde realizaron su trámite hasta el día 31 de 2025. En tal sentido, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores llevó a cabo en el periodo de la entrega de estas credenciales la referencia para podernos afectar estos formatos y realizar el resguardo. A continuación, se presenta la cantidad de credenciales para votar entregadas a sus titulares a nivel del módulo de atención ciudadana del 1 al 31 de marzo de 2025. En este caso, las credenciales que fueron entregadas refieren a un monto total de 2.586 referidas en los módulos 51, 52, 53, 54 y 55. En el orden que los he mencionado serán las siguientes nominativos. El 51.903, 52.697, 53.426, 54.284, 55.141 y 56.153. En este caso, corresponde nuevamente el informar sobre las credenciales que no fueron recogidas por sus titulares a la fecha del 31 de marzo de 2025. Esto en cumplimiento al artículo 136, párrafo 6 y artículo 146 de la LGP, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto con número 2495 del año 2024, donde se indica que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubieran realizado su trámite de inscripción y actualización hasta el 10 de febrero de 2025, así como la de reposición hasta el 28 de febrero del mismo año, y no fueran recogidas por sus titulares en más tardar el 31, serán resguardadas el 8 de abril de 2025 en las juntas distritales ejecutivas. Así pues, se recibieron en esta vocalía de la Junta Distrital la validación de los datos con información que presentaron en el informe a los integrantes de la Comisión Distrital de Vigilancia, donde se hizo de su conocimiento que se cuenta con un total de 1.306 credenciales para votar. En el cuadro que se adjunta al presente informe, se detalla el nominativo de los formatos resguardados por módulo que no fueron recogidos por sus titulares a la fecha del 31 de marzo de 2025. Módulo 11.1051, 583. Módulo 11.1052, 361. Módulo 11.1053, 103. Módulo 11.1054, 130. Módulo 11.1055, 73. Módulo 11.1056, 56. Dando el total mencionado de 1.306 credenciales, mismas que están resguardadas en la vocalía de Registro Federal de Electores de esta Junta Distrital. Siendo cuanto, quedo atento a sus comentarios. Gracias. Gracias, licenciado Marcos. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el citado informe. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en este punto? Si no hay intervención, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El 12º punto del orden del día corresponde al informe sobre el estadístico del padrón electoral y lista nominal, así como su cobertura en el marco del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este punto le pido al licenciado Marco Antonio Villaseñor, por favor exponga brevemente el informe que presenta. Nuevamente, gracias, consejera presidenta. El periodo de reposición de credenciales se instrumentó con base en el mandato establecido en el artículo 156, en su párrafo tercero de la LGIPE, así como en el acuerdo del Consejo General 2495 diagonal 2024, en el que establece los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista. La fecha de corte que se presenta es al día 31 de marzo de 2025, donde se registra el estadístico del padrón electoral y lista nominal de este 10 Distrito Electoral Federal en el estado de Guanajuato, el cual incluye los registros de credencialización de personas que se identifican como no binarias. Lo anterior, acorde con las cifras que se incluyen en el cuadro que se muestra a continuación, mismo que daré lectura. Padrón electoral, tenemos un total de 380.299 ciudadanas y ciudadanos, correspondiendo a 199.525 mujeres y 180.774 hombres. En lo referente a la lista nominal, tenemos un total de 379.126 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el mismo, siendo integrados por 198.974 mujeres y 180.152 hombres, teniendo una cobertura del 99.70% de este listado nominal. Siendo cuanto, quedo atento a los comentarios de los presentes. Gracias. Gracias, licenciado.
Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el citado informe. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no hay intervención, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el resultado de la segunda insaculación y la designación del funcionariado de las mesas directivas de casillas seccionales. En este punto le solicito a la licenciada María Guadalupe Zamudio Almanza, encargada de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que comente sobre el informe referido. Adelante, licenciada. Gracias, consejera presidenta. Del 9 de febrero al 4 de abril de 2025 se realizó la actualización del multisistema ELEC con la información de las y los ciudadanos capacitados. Con base en la información registrada, la Junta Distrital realizó una evaluación imparcial y objetiva para la integración del listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla seccional. Se consideraron a las y los ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplieron plenamente con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de casilla seccional. Las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales de las 293 secciones que conforman este distrito electoral fueron 7,127. El día 7 de abril de 2025, la Junta Distrital Ejecutiva, en sesión conjunta con el Consejo General, llevó a cabo el procedimiento de la segunda insaculación con apoyo del sistema de la segunda insaculación del multisistema ELEC para designar a las y los funcionarios que fungirán como funcionarios en las 328 mesas directivas de casilla seccional a instalarse en este distrito el próximo 1 de junio. El procedimiento de segunda insaculación en modalidad automática se realizó en las instalaciones de esta Junta Distrital Ejecutiva, dando inicio a las 13 horas y finalizó a las 13 horas con 4 minutos. En este distrito, como resultado de la segunda insaculación, tuvimos 2,838 ciudadanas y ciudadanos designados, funcionarios de mesa directiva de casilla seccional, de las cuales 0 corresponden a personas con algún tipo de discapacidad. Del 9 de abril al 31 de mayo de 2025, el Consejo Distrital, a través de las y los CAES, está notificando personalmente a las y los ciudadanos que fueron designados como funcionarios, entregándoles su respectivo nombramiento. En ese momento se les toma la protesta de ley establecida en el artículo 88 de la LEGIPE, la cual está incluida en el propio nombramiento. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, licenciada. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea participar en este punto? De no ser así, le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día corresponde al informe sobre el segundo taller de capacitación a supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales. En este punto le solicito nuevamente a la licenciada María Guadalupe Zamudio Almanza que exponga sobre el contenido del informe que presenta. Gracias, consejera presidenta. En atención a lo establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos, donde se establece que se impartirá a las y los supervisores y las y los CAES el segundo taller de capacitación, el cual tiene como objetivo que quienes se desempeñan como supervisores y CAES desarrollen conocimientos y habilidades mediante la práctica para realizar las actividades de supervisión, capacitación y asistencia electoral durante la segunda etapa de capacitación. El taller se realizó en modalidad presencial, ya que esta modalidad facilita la interacción entre las y los participantes y la persona capacitadora, privilegiando la retroalimentación inmediata y el intercambio de conocimiento. De este modo, se puede identificar las necesidades del individuo o del grupo de acuerdo con el ambiente que se genere durante la capacitación. Se llevó a cabo en 2 sedes, la sede número 1 en las instalaciones de la Junta Distrital y la sede 2 en las instalaciones del CONALEP Moroleón. Dicha capacitación fue impartida por la vocal ejecutiva, la licenciada Teresa Bravo Hinojosa, la vocal secretaria, la licenciada Petra Frías Lares, la encargada de despacho de la vocalía de organización, la maestra Magda Mireya Carreo Navarro, y una servidora, la encargada de despacho de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica. También contamos con apoyo de la supervisora electoral Aura Socorro Pantoja Núñez. Sería cuanto. Muchas gracias, licenciada. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea participar en este punto?
De no ser así, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 15º punto en el orden del día es el correspondiente al informe sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral. Licenciada María Guadalupe Zamudio Almanza, nuevamente le cedo el uso de la voz para que comente sobre el informe señalado. Adelante. Gracias. A través del nombramiento se facultó a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral e integrar la mesa directiva de casilla seccional y realizar sus atribuciones el día de la jornada electoral según el cargo asignado. A la fecha de elaboración del presente informe, el 21 de abril del presente año, en el distrito se han entregado 2.484 nombramientos, lo que representa el 87.526% de las y los funcionarios designados. En consecuencia, la cantidad de nombramientos pendientes por entregar es de 354, es decir, el 12.478%. Al día de hoy me permito actualizar la cifra, la entrega de nombramientos es de una cantidad de 2.647, lo que corresponde al 93.27%. El objetivo de esta segunda etapa de capacitación es que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla seccional conozcan las actividades y funciones específicas que desempeñarán el próximo 1 de junio, haciendo énfasis en el llenado de actas, clasificación de boletas por elección, armado de paquetes electorales de la urna y mamparas. La capacitación a las y los funcionarios de casilla seccional se ha impartido a través de la modalidad presencial, la cual se ha realizado de forma grupal o individual. En este sentido, me permito informar que hasta el 21 de abril, fecha de la elaboración del informe, han sido capacitados 2.027 ciudadanas y ciudadanos, lo que representa el 71.424% de las y los funcionarios designados. Actualizando al día de hoy dicha información, tenemos capacitados 2.371 funcionarios y lo que daría como porcentaje el 83.5%. Con el objetivo de garantizar que las mesas directivas de casilla seccional se integren con ciudadanas y ciudadanos nombrados y capacitados, se sustituirán a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla seccional designados por causas supervenientes que no puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada electoral del 9 de abril al 31 de mayo de 2025. A la fecha de elaboración del presente informe, 482 funcionarias y funcionarios han sido sustituidos. Derivado de lo anterior, ha sido necesario aplicar el procedimiento de las sustituciones establecidas en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla Seccional y Capacitación Electoral para realizarse del 9 de abril al 31 de mayo de 2025. A la fecha, las sustituciones que se han realizado en el distrito ascienden a 482, cifra que representa un 16.983% respecto a las y los funcionarios requeridos. También me permito actualizar esta información. Al día de hoy tenemos 733 sustituciones, que corresponde al 25.83%. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, licenciada. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? De no ser así, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El 16º punto en el orden del día corresponde al informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras, supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. En este punto, de nuevo, le solicito a la licenciada María Guadalupe Zamudio Almanza que exponga brevemente el contenido del informe mencionado. Adelante. Gracias. De conformidad con lo establecido en el apartado 4.7, consideraciones para cubrir las vacantes del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores y CAEs, en caso de surgir alguna vacante para supervisor o CAE, se cubriría el espacio faltante identificando de acuerdo con el momento y la causa del movimiento correspondiente. En el periodo comprendido del 25 de febrero al 25 de abril de 2025, se ha presentado en el distrito una sustitución por CAE por terminación anticipada. Esta vacante ha sido cubierta por el aspirante que se ubicaba en el primer lugar de la lista de reserva diferenciada en forma decreciente de acuerdo con las calificaciones de la evaluación integral, tal como lo establece el apartado 3.8 de la lista de reserva del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores y CAEs. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, licenciada. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea participar en este punto?
De no ser así, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto en el orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueban los espacios propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas de personal y medidas de seguridad a implementarse, considerando los escenarios extremos que podrían presentarse. Muchas gracias, señora secretaria. El proyecto de acuerdo que se presenta en este punto tiene relación con una de las actividades torales en este proceso electoral, que son los cómputos de las elecciones, que en esta ocasión, a diferencia de otros procesos electorales, se realizarán a partir de la llegada del primer paquete electoral. Para ello es necesario contar con los elementos materiales y logísticos necesarios, entre los que se encuentra la habilitación de espacios suficientes y adecuados para albergar a las personas que participarán en esta actividad. Para llegar a esta propuesta, se consideraron los escenarios y los criterios establecidos en la normatividad correspondiente y se obtuvo un dictamen favorable por parte de la Junta Local Ejecutiva. Además, el día de ayer, integrantes de este consejo, con la participación de vocales de la Junta Distrital, realizaron la verificación de los espacios y de las medidas de seguridad. Estos espacios se contemplan tanto para un escenario ordinario como para un extraordinario. La habilitación de espacios en el sótano, espacio que también es utilizado como estacionamiento, el espacio del comedor y esta sala de sesión. En cuanto a las medidas de seguridad, se hará la delimitación de los grupos de trabajo, se dispondrá de extintores, señalética del flujo de tránsito de paquetes electorales, la disposición de botiquín para primeros auxilios y gestión de seguridad pública para custodia del inmueble, destacando que estas medidas no son limitativas y que se podrán adoptar las acciones adicionales necesarias. Dicho lo anterior, señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Si no hay participaciones, le pido a la secretaria del Consejo consulte acerca de la aprobación del proyecto de acuerdo que se presenta. Con mucho gusto, consejeros y consejeras electorales, los que estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los espacios propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva para el desarrollo de los cómputos distritales, así como de las previsiones logísticas de personal y medidas de seguridad a implementarse, considerando los escenarios extremos que podrían presentarse, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Consejera Presidenta, el acuerdo mencionado quedó aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe de la Presidencia del Consejo sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. En atención a las atribuciones de la presidencia de este consejo, se presenta el informe que contiene datos sobre los avances de las actividades que se han realizado en la organización de este proceso electoral extraordinario, así como aquellas que ya han sido concluidas. Entre estas actividades se encuentran las de reclutamiento, selección y contratación de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales a través de dos vías: la recontratación de personas que participaron en el proceso electoral pasado y la convocatoria pública. Los recorridos por las secciones del distrito para ubicar las casillas electorales y las visitas de examinación realizadas por este Consejo Distrital a los lugares propuestos por la Junta Distrital para la instalación de las casillas, actividades con las cuales se garantiza contar con los espacios que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de casillas. La campaña especial de actualización al padrón electoral 2024-2025, a través de la cual se obtiene un insumo fundamental para una elección, que son las listas nominales de electores. La primera y segunda insaculación de la ciudadanía, que integrará las mesas directivas de casillas seccionales. La primera etapa de capacitación a la ciudadanía sorteada, a través de la cual se obtuvo el listado de la ciudadanía que cumple con los requisitos para poder desempeñarse como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla,
las actividades relativas al voto anticipado para personas que realizaron el trámite de su credencial para votar a domicilio y para sus cuidadoras primarias, así como la primera publicación del listado e integración de mesas directivas de casilla en los lugares más concurridos del distrito. Este informe se actualizará para dar cuenta de las actividades realizadas y será presentado en próximas sesiones. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar en este punto? Si no hay participaciones, le solicito a la Secretaría del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la designación de supervisores, supervisoras electorales, capacitadoras y capacitadoras asistentes electorales y personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales, a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de someter a votación el proyecto de acuerdo que se presenta, me gustaría comentar que además de la disposición de los elementos materiales y logísticos, es necesario considerar una parte fundamental para poder realizar los cómputos distritales en los plazos establecidos y con la eficiencia que caracteriza a esta institución, y es la designación del personal que habrá de participar en los cómputos distritales en apoyo a este Consejo Distrital, desempeñando las funciones de auxiliares de escrutinio, auxiliares de captura y verificación, auxiliares de traslado, auxiliares de documentación, auxiliares de seguimiento, auxiliares de bodega y auxiliares generales. Para este fin, la propuesta está integrada por personal de la rama administrativa y de honorarios, quienes serán debidamente capacitados por la Junta Distrital Ejecutiva para que puedan desempeñar la función designada y contribuir a la realización de los cómputos distritales en los términos que establecen los lineamientos, recordando que estos iniciarán con 3 grupos de trabajo el día de la elección de forma paralela a la recepción de paquetes electorales, continuando con ese esquema y de manera ininterrumpida hasta las 21 horas del día 2 de junio o antes en caso de concluir la elección computada, y que a partir del día 3 de enero se integrarán 5 grupos de trabajo. Señores consejeros y señoras consejeras electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Si no hay participaciones, le pido a la Secretaría del Consejo consulte acerca de la aprobación del acuerdo que se presenta. Consejeros y consejeras electorales, quienes estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de supervisores, supervisoras electorales, capacitadores, capacitadoras asistentes electorales y personal operativo que desempeñará funciones auxiliares en los grupos de trabajo que se instalen durante los cómputos distritales a propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 20º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y o materiales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de personal que fungirá como enlaces de comunicación y a la persona responsable de traslado. Muchas gracias, señora secretaria. Este proyecto de acuerdo tiene relación con los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en otro órgano en la etapa de declaración de validez de este proceso electoral extraordinario y elecciones locales concurrentes que se realicen. Si bien durante el proceso electoral pasado hubo concurrencia entre la elección federal y la elección local y existió la necesidad de realizar el intercambio de documentación y materiales electorales con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato bajo un procedimiento bien definido en ambos institutos. En esta ocasión no existe concurrencia en nuestro estado. No obstante, es necesario prever la entrega e intercambio entre otras juntas distritales del propio instituto, para lo cual se propone la integración de la comisión integrada por el consejero electoral Saúl Rocha Arias como presidente de la misma,
y del licenciado Marco Antonio Villaseñor Díaz, vocal del Registro Federal de Electores como integrante. Además, se propone a las personas de la rama administrativa y de honorarios que actuarían como enlaces de comunicación y de traslado. Dicho lo anterior, señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Tiene el uso de la voz en primera ronda el licenciado Saúl Rocha Arias, consejero electoral. Gracias, consejera presidenta. Como usted bien señala y menciona, no tenemos elección concurrente, entonces no creemos que se va a dar el supuesto como se ha dado en otros procesos electorales que tuvimos que intercambiar paquetes electorales del OPLE a este distrito, pero está bien la previsión de que se hace en este acuerdo en caso de que sea de una junta distrital diferente a la nuestra, por lo que acepto y me comprometo a desempeñar de la mejor manera el cargo que me ha sido conferido. Muchas gracias, licenciado Saúl. Y pues me permito comentar que en efecto, pues las probabilidades de un intercambio serían menores en esta ocasión. Sin embargo, hay que tomar las previsiones, entre las que se encuentra también la capacitación a nuestro personal, a supervisores y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales, para que los mecanismos de recolección se realicen conforme a la normatividad y que todos nuestros paquetes y el material y la documentación lleguen a este Consejo Distrital. Bueno, dicho lo anterior, señoras consejeras y señores consejeros electorales, les pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. En virtud de que no hay más participaciones, le solicito a la Secretaría del Consejo someta a votación el proyecto de acuerdo que se presenta. Consejeros y consejeras electorales, quienes estén por la afirmativa de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la conformación de la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y o materiales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación del personal que fungirá como enlace de comunicación y a la persona responsable de traslado, sírvase manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Secretaria del Consejo, comente por favor sobre el informe que presenta. Claro que sí, se informa a este Consejo Distrital los siguientes acuerdos del Consejo General de este instituto emitidos entre el 20 de marzo y el 16 de abril del presente año. A través de los acuerdos INSG 224-2025 e INSG 228-2025 se instruye la publicación y difusión del listado de las personas candidatas a magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se ordena la impresión de boletas. Este acuerdo atiende las solicitudes de rectificación de inconsistencias y de información faltante respecto de los órganos señalados y se determina que una vez publicados los acuerdos de referencia no habrá modificación alguna en los listados de candidaturas y boletas. El Consejo General de este instituto, en el acuerdo INSG 336 de 2025, aprobó adecuar los listados definitivos de personas candidatas a magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, ambos del Poder Judicial de la Federación, y ordenó la impresión de boletas de los cargos referidos. Mediante el acuerdo INSG 225 de 2025, se determinan los topes de gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUT-JE 11-2025 y acumulados. A través del acuerdo INSG 334-2025, se aprobaron los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación en curso,
por medio de la aprobación del Acuerdo INSG 335-2025, el Consejo General estableció las reglas y criterios sobre la incompatibilidad de las personas participantes en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales Locales 2024-2025 para ser postulados a más de un cargo de elección popular. Con la aprobación del Acuerdo INSG 337-2025, se emitieron los lineamientos que regulan el trámite de las solicitudes del ejercicio de la función de oficialía electoral por las personas candidatas a juzgadoras, así como la actuación del personal que cuenta con la función delegada en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación en curso. Mediante el Acuerdo INSG 351-2025, se determinó la inviabilidad de implementar boletas braille en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y se instruye a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que una vez que se concluya el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, analicen las opciones que permitan que en próximos procesos electorales para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación se cuente con materiales y boletas electorales accesibles para las personas ciudadanas con discapacidad visual. No obstante, se precisa que en el artículo 279, numeral 2 de la Ley JIPE, se establece la posibilidad de que las personas que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas podrán hacerse asistir por una persona de su confianza, lo que salvaguarda su derecho al voto. Finalmente, se informa que por medio del Acuerdo INSG 352-2025, el Consejo General aprobó las políticas en materia de uso y gestión de buzón electrónico proporcionado por el INE para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación en curso y, en su caso, para las elecciones extraordinarias que deriven de este. Adicionalmente, se comenta que los referidos acuerdos podrán encontrarse en la página oficial del Instituto www.ine.mx. Cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, está a su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea participar en este punto? De no ser así, le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido agotado. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, así como vocales de esta Junta Distrital Ejecutiva, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 11:49 del día 25 de abril de 2025, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia.